Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Hoy es Tarde del Ring con un tema importante. La baja en los precios de los combustibles traerá como consecuencia también baja en el precio al pasaje del transporte urbano e interurbano. Vamos a analizar el tema con dos distinguidos invitados. Adalid Irías, quien es uno de los que protege a los consumidores, y también don Gerardo Aguilar, empresario del rubro. Comenzamos. Rápidamente presento a mis invitados. Don Gerardo Aguilar, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación, contento de compartir este año y aquí con Adalid, mi amigo, para debatir siempre sobre los temas que nos competen. Don Adalid Irías, ¿cómo está usted? Muy bien, ya iniciando otro año con nuevas luchas, nuevos desafíos y aquí pues compartiendo con Gerardo también, que es mi amigo, y a debatir las preguntas que usted se digne hacernos y estamos muy bien. Bueno, año nuevo, vida nueva, amistad nueva, ¿verdad? Para ambos. Sí, sí. Después del incidente que tuvieron, hoy ustedes se estrechan la mano y comparecen ante un foro televisivo por primera vez después de ese incidente. ¿Verdad, Gerardo? Sí, bueno, no es que es una amistad nueva, una amistad ya probada en fuego, fortalecida, ¿verdad? Y lo importante es respetar los ideales de los demás, sí, y compartir, ¿verdad? Eso enriquece los debates y enriquece el pensamiento público. Perfecto. ¿Verdad, Dalí? Sí, por supuesto, ¿no? Que el debate, la tolerancia es lo que debe de prevalecer, ¿no? Y las cosas que pasaron, pues se dejaron en el baúl del olvido, sí, y a iniciar nuevas relaciones, por supuesto, siempre desde la perspectiva de cada quien, defendiendo sus intereses y su gremio. Bueno, comenzamos con la primera pregunta esta tarde. Luego de 11 rebajas al precio de los combustibles en Honduras, y se espera que por lo menos las próximas 3 semanas se den más rebajas, ya es tiempo que el sector transporte y otros rubros bajen el valor del pasaje en esta oportunidad. Primeramente, usted, Gerardo. Bueno, tenemos algo pendiente, Adalid está muy consciente de eso, que es una fórmula técnica, una fórmula que, así como funciona la fórmula de energía eléctrica, la fórmula de los combustibles, esta permitirá valorar todos los componentes de los costos operacionales y de esta manera determinar si existen las alzas o las bajas. Casualmente, cuando estábamos ya discutiendo esa fórmula, fue que surgió el descontento y el tema salió de las manos. Incluso desde mi punto de vista se tornó en un tema político ideológico y se desnaturalizó. El objetivo de esto es tener una fórmula clara que le sirva a todas las futuras generaciones para determinar los verdaderos costos operacionales. Y lo importante saber es que bueno, esta fórmula nos permite determinar cuál es el peso realmente del combustible en la operación, porque hay otros factores exógenos como el precio del dólar ante el empira está muy devaluado, todos los insumos operacionales son importados y otros costos que deben evaluarse. Bueno, nosotros sí consideramos que por lo menos el segundo incremento no debió de haberse dado, y es más, nosotros siempre le pedimos a las dos partes, si bien es cierto, había un acuerdo, ¿no? Un acuerdo después de la crisis en el transporte que quedaron de incrementar y de revisar después de 6 meses nuevamente las tarifas. Yo les hice la petición de que tanto el sector transporte como el gobierno se sentaran para haber postergado este segundo incremento y que por lo menos lo hubiéramos dejado para el mes de marzo, el mes de abril, cuando los carburantes nuevamente fueran al alza, pero lamentablemente no tuvo eco la petición que nosotros hicimos, pero sí consideramos que por lo menos el segundo incremento no se justificaba en las tarifas del transporte, partiendo también de las otras variables, pero por lo menos lo hubieran postergado hasta el mes de marzo, cuando carburantes nuevamente iban hacia el alza. No, es válida la observación. El punto es que cuando se acordaron las nuevas tarifas al usuario, lo que se decidió fue dividir este incremento. Algunos sectores incrementaron de una vez el total, y lo que se decidió en transporte urbano es dividirlo en un empira al inicio y otro al final. De repente no era el momento apropiado, pero ya se había pactado. Sin embargo, no todo el sector transporte está cobrando este incremento total. Algunos están
cobrando lo autorizado anteriormente, conscientes de que poco a poco se debe ir haciendo este tipo de ajustes. Sin embargo, se tiene que hablar el todo, no solo una parte. Conocemos y estamos conscientes de que el costo de vida se ha elevado para la población en general y una de las necesidades básicas de la población es el transporte. Y es cierto eso, Adalid, que no todo el sector transporte cobra ese incremento. Bueno, yo no lo creo porque, bueno, yo no, con las personas que yo consulto, a todo mundo se le dio el incremento, y el otro día que lo conversaba con Víctor Aguilar de la Taxis, ellos dicen que no lo están cobrando, pero nosotros hicimos un sondeo y sí están cobrando el incremento. Bueno, mire, Gerardo. Sí, no, el trabajo que es Adalid es importante. No, pero ¿cómo usted dice que no lo están cobrando? No, pero yo los invito. Qué o bonito, que me digan las rutas. Me encantaría que me hagan caer en mentiras. Pueden evaluar algunas, no todos lo están cobrando, algún sector taxi no lo hace. Sin embargo, esto es más complejo que simplemente dejar de cobrar. Recordemos que, bueno, de repente hay instrucciones y el personal sí lo cobra. O sea, se dan un montón de anomalías. Precisamente en esta ruta de la universidad, ustedes pueden ver, los buses andan rotulados con un precio que no es el autorizado, cobran menos. Y así otras personas, de repente, algunos usuarios que no pueden pagar todo el pasaje, pues pagan lo que... Bueno. Entonces, hay flexibilidad. Sin embargo, esto se va a regular realmente y vamos a tener un control preciso cuando se implemente el cobro electrónico, donde se otorgarán los descuentos y beneficios que contempla la ley directamente. No dependerá de la discrecionalidad del piloto. Segunda pregunta. ¿Mira usted o no voluntad en el sector transporte de bajar el valor del pasaje, Adalid? No, no lo veo, porque si hubiera habido la conciencia y la convicción de querer llevarle un poco de alivio al pueblo hondureño, lo hubieran postergado. Por lo menos, yo reconozco que hay un acuerdo pactado y el acuerdo tiene que cumplirse de buena fe, pero por convicción y por solidaridad, yo por lo menos, Gerardo, hubiese querido que lo hubiesen postergado por lo menos para el mes de marzo, el mes de abril, cuando carburantes nuevamente se fueran al alza, porque hay que recordar que cuando se negoció el incremento en las tarifas, los combustibles pasaban incluso arriba de los 100 lempiras, ¿no? Han bajado casi 15 lempiras, y nosotros sí hubiésemos querido que el sector transporte hubiera postergado ese incremento. Lamentablemente no vimos ni el interés ni del gobierno ni del sector transporte para haberlo postergado por lo menos 3 meses y tener un poco de alivio. Bueno, no se dio una mesa para determinar si se aplicara incremento o no, fue automático, porque así lo estipulaban los acuerdos pactados. Pues no se puede descartar un nuevo ajuste a la alza o la baja. Es importante retomar el tema de la fórmula. Pero tú crees, Gerardo, que podría, si los carburantes siguen a la baja, yo creo que ustedes pudieran hacer una revisión y postergarla, por supuesto, hasta que ya los carburantes vuelvan al alza, porque no hemos sentido ese impacto ni en canasta básica ni en servicios públicos, y pese a que llevamos la 11ª rebaja en los carburantes y no vimos que realmente impactara, sobre todo en el tema del transporte urbano. Claro, es que el transporte es uno de los sectores más visibles y es uno de los sectores, el único o uno de los pocos sectores regulados en cuanto al cobro por prestación de servicios. Nosotros vemos cómo se incrementa la canasta básica, ese es un hecho indexado directamente al alza de combustibles. Yo pregunto, ¿cuánto combustible se ocupa para que una gallina ponga un huevo? O sea, de repente el análisis es muy simple el que hago, pero ¿qué compone del costo de producción? El combustible. Muchos aducen que el flete de las mercaderías se incrementa, pero realmente el transportista de carga no incrementa nada. O sea, usted le está diciendo a don Adalid que los análisis que hacen de repente no son tan técnicos para, no, me refiero, para que lleven a cabo un análisis de esta naturaleza. Lo que quiero decir es que todo incrementa en el país cuando existe un alza de los combustibles, pero no hay una explicación de por qué sucede. Y cuando hay una baja tampoco se da. Entonces, lo único que estamos pendientes es, como una máquina, un vehículo funciona con combustible, entonces tiene que sufrir el impacto positivo o negativo. Pero ¿por qué se incrementa lo demás? Estamos hablando de energía eléctrica, que aquí todavía se produce mucho con búnker,
y eso ha bajado y tampoco vemos el ajuste. Adalid, por favor, 20 Bueno, segundos, yo la creo, es que aquí todo el caballito de batalla es que cada vez que incrementan los carburantes a todo le sube. Todo sube, exacto. Todo sube y debería de ser a la inversa. ¿Saben de cuánto fue el impacto en el poder de compra que nosotros perdimos solo el año pasado? Entre un 7 y un 10%, y eso fue motivado en gran medida por el incremento en los carburantes. A la inversa tiene que funcionar la misma lógica también. Cuando los carburantes van hacia la baja, todo el mundo se hace loco también. El sector empresarial, las fábricas, todo el mundo se hace loco cuando bajan los carburantes a quererlo transferir a costos de producción, pero cuando suben, sí, ese caballito de batalla es que por los que los carburantes han Pero una subido. pregunta, ¿quién recibirá el beneficio de este ajuste por combustible? ¿El intermediario o el productor? Pues yo no sé, el caso es... ¿Gana más el productor? El caso que los costos de producción... Y es que no me refiero no solo a los productores, sino que también me refiero, por ejemplo, a la industria, a las fábricas que producen algunos alimentos, ¿no? Cuando hay incrementos siempre lo trasladan. Nosotros chequeamos que aproximadamente 60 productos de canasta básica se fueron al alza el año pasado y la mayor justificación fue el tema de los carburantes. Y ahora, ¿por qué cuando bajaron los carburantes 11 veces, por qué no lo hacen ahora? Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el sector transporte también pide a los defensores de los consumidores que también echen una mirada al tema de derechos humanos. Aquí lo va a plantear don Gerardo, ya volvemos. Pregunta aquí en el ring de Día Político. Los transportistas también llaman la atención de los que defienden el derecho a los consumidores, que también se enfoquen en los derechos humanos. ¿Por qué, don Gerardo? Bueno, el llamado no es precisamente para Adalid en este caso como representante de la defensa de los derechos de los consumidores, sino que para la sociedad en general. Y hablo de la sociedad en general, hablo de sector empresarial, sector gremial, Estado en sí. Porque nosotros cuando ocurre un acto criminal en el sector transporte, que es el que más utiliza la población, hemos entendido que un 70% de la población usa el transporte público. El resto del 30% lo hace a pie, en bestia o en carro particular. ¿Qué pasa con la violencia en el transporte? Se ha recrudecido, se ha focalizado este mal por la extorsión. Y hoy vemos que la violencia no es ejercida por el extorsionador, sino que también por el asaltante en común. Vimos como, con dolor cómo un niño menor de 9 años fue asesinado producto de un asalto. Recientemente también machetearon en su rostro a un piloto de un bus que se dirigía hacia Danlí. Entonces, nosotros nos enfocamos en el criminal. Buscamos que se haga justicia, buscamos que sea sometido y sea encarcelado. Y algunos ciudadanos indignados también hacen justicia por su propia cuenta, pero nos olvidamos de la víctima. ¿Qué pasa con esta víctima? ¿Qué pasa con los familiares, con los sobrevivientes, todas aquellas personas que son producto de este mal? Entonces es necesario también girar la vista hasta esa gente y buscar un apoyo Ahora, ¿usted integral. cree que hay una campaña de odio para el sector transporte? No, es que no es para el transporte, no deciden asaltar un bus porque odian al No, transportista. pero cuando los queman las unidades del transporte, por ejemplo. Pero voy a la delincuencia común. Ajá. Es tan fácil hacerlo. Existe lo que es la impunidad tan desmedida que se puede hacer. Y ya que menciona lo de actos de odio, actos de terrorismo, como lo que ocurrió en la Universidad Autónoma, ese delito está impune. Nadie, hubieron sospechosos, fueron liberados por no tener pruebas, pero nadie pagó por eso. Ahora, Adalid, ¿qué motiva esto para que sucedan estas cosas en el transporte? Bueno, los niveles de inseguridad obviamente es uno de los problemas, la seguridad pública es uno de los problemas que ha enfrentado el país. Y nosotros hemos condenado también cuando matan conductores, ¿no? Cuando matan también usuarios, porque muchas veces las víctimas quedan en el olvido, ¿no? Y es más, siempre, como no se investigan
los hechos quedan en total impunidad y eso motiva para que se sigan repitiendo eso. Pero está la ley del transporte, Gerardo. Ya miré que estaban ya nombrando en el Ministerio Público ya... La ley de transporte, la ley exige que se nombren fiscales especiales. Sí. Con entonces, ¿qué operación en todo el territorio, que se creen juzgados especiales y una fuerza de seguridad especial para el transporte que está ahorita en formación. Pero, repito, eso sirve para prevenir el delito. Y para disuadirlo también. Para disuadirlo y combatirlo. Claro. Pero ¿qué pasa con aquellas víctimas que están en el olvido? Entonces sí, hay que hacer algo porque además de la víctima la victimización primaria, que es sufrir el trauma de un asalto, de algún acto de estos, sí, se da la victimización secundaria cuando el sistema no responde a las necesidades de la gente. Adalid, ¿usted cree que debe de dar el ejemplo el sector transporte, los dueños del transporte, los empresarios del transporte, a darle esperanza al pueblo hondureño en que baja en el precio de los carburantes versus precios reales en este servicio? Bueno, nosotros la vez pasada fui claro, yo con Gerardo, que cualquier inversión que se haga en el transporte obviamente modifica los costos de operación, ¿no? Y eso tenemos que asumirlo como usuarios. Pero el problema acá, que más se preocuparon por hacer incrementos en las tarifas y no se han preocupado por mejorar un poco la calidad en el servicio. Yo pienso que debimos de haber empezado mejorando la calidad del servicio y una vez mejorada la calidad del transporte, comenzar por revisar tarifas. Lamentablemente está una fórmula, ¿no? Gerardo, ¿qué pasó, Gerardo? Por ejemplo, si había una fórmula del transporte, ¿por qué se fueron por un acuerdo? Entonces quedó en nada la fórmula. ¿Qué vamos a hacer con la fórmula? ¿Le vamos a dar vida a la fórmula? ¿O qué va a ocurrir si cada vez que van a haber incrementos se van a ir a una negociación unilateral? Bueno, la ley permite a solicitud de parte hacer una revisión de fórmula. Y eso no se puede obviar la ley. La fórmula se tiene que retomar, se tiene que diseñar, probar y aplicar. Y esto a nivel general. Casualmente ahorita el sector de carga está a punto de generar una protesta, una toma a nivel nacional, porque se hizo una reforma a la ley de transporte para que se determine el pago por kilómetro. Y eso no se está cumpliendo. No se les paga el costo por kilómetro conforme a ley, sino que ya es libre negociación entre el contratista y el transportista. Y en este caso se presta mucho para que aquel transportista ilegal, entre comillas, preste un servicio más cómodo con tal de ganar un contrato. Entonces, cosas similares se prestan en el transporte, hay una sobreoferta también, no hay un control, no hay una regularización. Gerardo. Hay tantos temas que tocar, por ejemplo, el sector de la mototaxi, que no podemos negar, es una gran necesidad y la ley ya la contempla y debe legalizarse. Y esto se siguen trabajando al margen de la ley cuando ellos quieren autorregularse. Entonces, son tantas cosas que atacar, tantas cosas que resolver, que debemos de empezar al menos por una. Y como sector transporte estamos anuentes a hacer mejoras en el servicio. Pero también descuidaron, Gerardo, no se les olvide que antes de haber hecho cualquier revisión, debieron de haber focalizado el bono al transporte, porque eso va a generar malestar por ejemplo, en la población estudiantil, ¿no? Y eso lo han descuidado y yo les pido, bueno, yo no formo parte del Consejo Asesor del Transporte, pero que focalicen el bono al transporte, por ejemplo, para los estudiantes de colegios públicos, para los discapacitados, para la tercera edad, y eso es un imperativo que yo también lo estoy pidiendo también. Adalid, yo no quisiera revolver el avispero, como decíamos popularmente, pero al final todo se vuelve político, demagógico. ¿Por qué digo esto? Se aprobó en el Congreso una ley para que todos los pacientes de los hospitales no paguen transporte público. Solo se hizo ese decreto para generar populismo, pero no hay mecanismos para que permitan hacerlo. Yo insisto que con la implementación de tecnología podemos lograr ese tipo de subsidio focalizado y atender a la población que realmente lo necesita. Claro, hay que hacerlo, es un imperativo eso. Bueno, don Adalid ha criticado, y no solamente él, sino que varios sectores, Gerardo, que la actual flota de buses en la capital de la República específicamente ya cumplieron su ciclo y que por eso, dicen ustedes, Adalid, no se justifica o no no tiene ningún vínculo, ninguna relación, un ajuste a este servicio con la calidad de flota de unidades que hay en estos momentos. Gerardo, ¿piensan ustedes
cambiar esto y si están de acuerdo con lo que opinan los defensores de los consumidores. No, mire, esto se le han llamado ataúdes rodantes. Estamos hablando de la flota amarilla. Correcto. La otra flota, las unidades más viejas son del 2011. No, pero ¿y cuántas unidades de buses amarillos? Son más, ¿verdad? Se han ido desplazando porque por la operación ha sido un poco insostenible, porque déjenme decirles, y lo digo quiero ser prudente, pero tengo que decir la verdad, este incremento quedó en los bolsillos de los extorsionadores. Estos últimos 2 aumentos. Así es, al autorizarse el ajuste ellos exigieron incremento y de repente ese es el detonante de la violencia que ha dado últimamente. Hay que entender por qué ocurren los fenómenos y desgraciadamente así quedó y nosotros nos vemos desamparados. De nada sirvió todo ese esfuerzo porque nada quedó. Entonces, es decir, mire amigo, lo que está diciendo Gerardo. Es decir, que los 2 lempiras de aumento al taxi y el incremento al bus prácticamente fue a dar a manos de extorsionadores. Correcto. ¿No vieron ni un centavo ustedes? No, es que usted puede hacer un estudio, se puede hacer un estudio económico de lo que está ocurriendo y no le estoy mintiendo. Ok. Sería bueno también que opine Adalid de esto. Claro, mire, Adalid. Claro. Bueno, eso es algo que yo lo desconocía, ¿no? Hasta este momento, pero quiero que me saques de la duda, Gerardo. Los otros beneficios colaterales que se había hablado en un momento, por ejemplo, los 900 lempiras para el taxi, los 2.550 para cada bus, ¿se los dieron o no se los dieron? No. ¿Está autorizado o no está autorizado? Ese beneficio no existe. Lo que sí se aprobó fue un descuento directo en bomba. Los 5 lempiras. Que no existe, no se ha aplicado. Inicialmente se habló de que se iba a otorgar una tarjeta especial para que el consumo fuera directo en las bombas, pero no se ha dado eso, no se ha cumplido. Perfecto. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. En 1877 se inauguró el primer servicio telegráfico en Honduras, entre la ciudad de Comayagua. A ambos les agradezco por participar aquí en el programa Día Político. Por favor, Gerardo, 20 segundos para que se despida. Muchas gracias. Definitivamente existe una gran deuda social en múltiples sectores. El sector transporte es uno de ellos. Nuestro mayor interés es dar un mejor servicio a la población hondureña, un servicio de primer mundo. Vemos cómo países muy desarrollados en Latinoamérica como Chile ha cambiado su esquema de transporte. Recientemente cambiaron toda su flota a diésel por flota eléctrica. Y además de no solo eso, sino que la parte estructural. Entonces nosotros andamos buscando eso, estamos luchando por esos cambios y esperamos traer buenas nuevas este año. Perfecto. Adalid, por favor. Bueno, nosotros somos moderadamente optimistas de que las cosas tienen que mejorar. Exigimos la aplicación concreta de la ley. Retomemos la fórmula del transporte para que no estemos en estas situaciones que negociando unilateralmente se revisan tarifas y hay una deuda en el transporte público, en el transporte colectivo, y eso tienen que irlo mejorando, Gerardo, y nosotros como consumidores, si ustedes invierten en el transporte y nos dan un buen servicio, por supuesto que vamos a apoyar cualquier revisión en tarifas siempre y cuando sean justas, y hacia ahí debemos apuntarle porque los dos sectores son importantes. Usuarios y transportistas son importantes en este país y se tiene que trabajar armónicamente. Gracias a ambos. Que Dios bendiga a Honduras. A continuación, hoy mismo, edición estelar.